El Che Guevara creó los primeros campos de concentración para homosexuales en Cuba. Y no hay que creerle a la gente que viene simplemente con la banderita de colores a decirte yo estoy de tu lado. ¿Cuántas veces ha estado en el poder Marisa Glave, Susel Paredes, Verónica Mendoza? ¿Alguna vez propusieron algo? Como lo propone Bruce, que no es de su grupo, vamos a boicotearlo. Ellos quieren que la cosa no se resuelva. En la medida en la que los maricones seguimos siendo un problema, ellos siguen recibiendo fondos de afuera. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la propuesta económica de la izquierda sigue siendo la misma. Caricaturas como de programas cómico, claro, como estás diciendo. ¿Me quieres que hable de la Carlota? Sí. Por ejemplo, sucedió con Diego Berti, ¿no? Que él creía que iba a arriesgar su carrera artística y que Jaime Bailey habla de un actor y todo el mundo lo señalaba a él. Él lo negó, ¿no? Finalmente pasaron 30 años y dijo que sí. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el autor de Crónicas Maricas. Él es Javier Ponce. Vamos, Javier. ¿De dónde vienes? ¿Cómo has pasado tu fin de semana? ¿Has disfrutado? Sí, yo disfruto siempre. Aunque me aburra, disfruto. En realidad no me aburro nunca, pero sí siempre ando disfrutando. Claro. De lo que sea. ¿Y de qué tipos de placeres sueles disfrutar? En realidad lo que debo estar es deprimido, con ganas de matarme, y lo que hago para solucionar eso, en vez de tomar antidepresivos, es trabajar. Te gusta mucho el tema de la documentación, ¿cierto? Sí, porque me parece que los museos, la academia, etcétera, se fija solamente en lo que le conviene, y en Crónicas Maricas, que es el libro que has nombrado, lo que hago es dar cuenta de qué cosa pasó en el siglo XX y cómo comenzamos los primeros 80 años en los que solamente había presencia de los homosexuales en las páginas policiales, y terminamos con un personaje en la televisión como la Chola Chabuca, que Vargas Llosa termina diciendo: ¿cómo estará el Perú que la mujer más famosa es un hombre? Pero ha sido todo un proceso traumático también, pues, ¿no? Porque ¿cuántos grupos han tenido que sufrir toda esa transición de lo que tú, por ejemplo, veías en Crónicas Maricas, donde, claro, aparecían estos crímenes entre homosexuales, ¿no? Sí, esos son los crímenes de vergüenza, ¿no? Que gente, homosexuales que mataban a otros homosexuales para probarle a los demás, por ejemplo, en situaciones carcelarias o entre los amigos o entre la familia: mira, yo no soy cabro, el cabro es él, ¿no? Y lo mataban a su propia pareja. Además, las familias ocupaban de que no se investigara, de que dejaran ahí las cosas, ¿no? O sea, no importaba que su familiar hubiera muerto, pero por favor que no se sepa que era maricón, ¿no? Y de esto te hablo en cualquier estrato social, ¿eh? No solamente en los estratos bajos, sino hay el crimen del diplomático MacLean, que lo mata a su pareja, Perazo, y la familia hace que el crimen no se investigue, ¿no? Entonces, al tercer día de lo sucedido, la noticia desapareció de los medios, ¿no? Muchas veces las identidades en ciudades como Lima se construyen a partir del otro, de lo que el otro pueda decir. Y hay una preocupación, hay una angustia fuerte por eso también. Entonces eso es algo que ha ligado mucho a la homosexualidad. Pero otra de las cosas también interesantes es el punto o en el momento en el cual uno se identifica como homosexual. Y es lo que tú, por ejemplo, dentro de Crónicas Maricas lo colocabas con el momento ajá. Sí, bueno, hay dos momentos, ¿no? Hay el momento ajá, que es cuando tú dices yo soy esto, claro, y descubrías que eso no era lo normal, porque no lo habías visto en tu entorno, no lo habías visto en ningún contenido cultural. Y cuando alguien decía la palabra maricón y tú preguntabas, ¿qué cosa es ser maricón? Ah, el maricón es el que le gustan los hombres. Ajá. Esto soy yo, ¿no? Y aceptabas o te colgabas tú mismo esa etiqueta. Sí. Ahora, a finales de los 70, comienzos de los 80, aparecen unas revistas pornográficas heterosexuales y comienzan a cambiar la palabra, y ya no se habla de homosexuales y ya no se habla de maricones. Se habla, pero no tanto, específicamente en la revista 5, y se comienza a hablar de gays. La palabra gay nos sonó ya no a un insulto, porque nadie te decía gay en la calle, pues te decían maricón, cabro, chivo, rosquete, concha tu madre. Me puede pasar todo el programa, Sí. ¿no? Con los insultos. Y entonces fue para nosotros también un alivio contar con una etiqueta que nos identificara lejos de la patología, del crimen y del pecado, ¿no? Entonces fue en ese momento un gran avance dentro del momento ajá, digamos. Claro, además porque el ser gay siempre ha estado relacionado a este vínculo de la felicidad, ¿no? Es como que al festivo, ¿no? A la persona alegre, digamos que sí, es mariconcita, entre comillas, ¿no? Pero no hay un sentido peyorativo tan fuerte. En el proceso de socialización, digamos que la pubertad de los hombres y de las mujeres es distinto. Claro. A las mujeres se les deja ser, y más o menos que hay una serie de presiones por cómo se ven, ¿no? Tienes que verte guapa, tienes que verte flaca, o sea, hay una serie de presiones sociales, ¿no? Sí. De cómo verte. Pero en el hombre tiene que probarle a los demás que no es maricón, ¿no? ¿Y cómo le pruebas a los demás, siendo un chico de 13, 14, 15 años,
que no eres maricón si no puedes tirarte a 40 putas delante de tus amigos. Claro. Entonces, ahí la manera de socializarte y de decirle a los demás que no eres maricón es buscar un maricón en el grupo o alguien que parezca y entonces ahí bullearlo, ¿no? Entonces esa es la función del bullying, es coger uno para marcar distancia y decir yo no soy esto que es lo indeseable, ¿no? Entonces a mí me tienen que agradecer a todos mis compañeros del colegio que desarrollaron su heterosexualidad de manera sana gracias a mí. Fuiste el centro ahí donde no, pues, Javier. ¿Te sigues viendo con ellos? Sí, claro, acabo de cumplir 40 años, salí del colegio y me junté con mis compañeros. Me encontré con uno que no lo había visto en todos estos años y se me acercó y me abrazó muy fuerte y yo me quedé así como paralizado porque digo, ¿qué le pasa a este señor? ¿No? Porque ya pues somos señores. Y me dice, mi hijo me contó que era gay y yo lo único que he hecho es torturarme pensando en que por favor no se haya encontrado con alguien como yo, me dijo. De hecho, mierda la vida en el colegio, por favor discúlpeme. Le dije, por favor, ya éramos chicos. No, por favor. El tipo necesitaba la absolución, ya como el Papa yo le di la absolución. ¿Sientes que eres rencoroso? No, en lo absoluto. No, me da una flojera horrible conservar el rencor. Mira, hasta esto me produce un poco de flojera contarte. No flojera, pero digo, no es algo que yo conservo en lo absoluto en mi cabeza. Yo soy un pata que va para adelante y sonriendo siempre. Usualmente siempre cuando llega ese momento, y el momento de confesarlo a tu familia, usualmente hay rupturas familiares que luego son muy poco probables de reestructurar. ¿Te ha pasado también eso? Sí, claro. Yo perdí el vínculo a los 20 años con mi familia, perdí mi posibilidad de estudiar, perdí mis amigos, perdí mi trabajo, perdí todo, ¿no? Y luego costó trabajo, me costó a mí un trabajo muy, digamos que duro, tratar de reconectarme con ellos, tratar de recuperar el tiempo perdido, que no lo recuperas nunca, pero yo no tengo ningún rencor. O sea, yo veo a los gays de ahora en una posición de victimización, de que todos los ofende, todos son unas señoritas de cristal, unas alitas de mariposa. Oye, así no logramos nada. O sea, lo que logramos en el siglo XX y lo que hemos logrado hasta acá fue porque no éramos unas niñas débiles, en lo absoluto. Éramos gente fuerte, ¿no? Y nos agarramos a golpes con la policía cuando entraban las redadas. Y esa ha sido la historia. No ha sido una historia de lloriqueo, ni de victimismo, ni de victimización, ni de nada, ¿no? Y a la hora que, bueno, uno recupera a su familia, los educas y a eso es lo que yo siempre les digo, que no hay que dejar que te quiten ese lugar en la mesa, ¿no? Por lo menos ese no. Nadie tiene derecho a sacarte de ahí. Una de las cosas, por ejemplo, que también aparecía en Crónicas Maricas eran estas personas o estos loquitos, digamos, que golpeaban a las personas travestidas, ¿no? Cerca del Café Haití, por ejemplo, que tú comentabas. Sí, habían pues muchos matacabros que eran estos que no habían resuelto bien su propia homosexualidad, seguramente. Sí. Y la manera de probarle a los demás que eran machos era ir donde estaban los maricones y agarrar a uno y sacarle la mierda, ¿no? O sea, se trataban de meterse a los bares gays y buscar, que por eso es que siempre estaban medio caletas, o a los fletes que estaban en el Parque Kennedy, o la gente que estaba sentada en el Haití, ¿no? Hasta que se encontraron con gente que les respondió, ¿no? Hubo uno que se llamaba Loco Buce, que agarraba golpes a los gays y los gays salían corriendo, y entonces cuando aparecía el Loco Buce todos gritaban Buce, 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 y se iban corriendo, y Buce quedó como una palabra, como un grito de alerta, como un ponte Buce, era puta que no se te note lo maricón, ¿no? Claro. Y Buce era como cuidado, ¿no? Pero lo que no sabe la gente, y yo estaba ahí porque yo vendía con los hippies en la acera del frente, era que un día se aparece el Loco Buce y a pegarle a uno de los que estaba ahí sentado, y el maricón le dijo, mira, yo soy maricón de aquí para abajo, pero de aquí para arriba te saco la mierda. Y lo agarró a golpes al Loco Buce. Y todas las otras mariquitas que habían salido corriendo vieron esto y dijeron, ajá. Y se juntaron entre todos y lo hicieron chichirimico al Loco Buce. O sea, yo no sé qué quedó del Loco Buce, dicen que quedó parapléjico, que quedó, mira, espero que haya aprendido la lección. Nunca más se le volvió a ver. Esta ejerción de la violencia sobre los gays, ¿no? Sobre los maricones, entre comillas. Luego, lo último que ha quedado estereotipado son con el serenazgo, por ejemplo, ¿no? Usualmente había este conflicto entre serenazgo y los gays que paraban en la calle. Bueno, yo tuve unos compañeros en la universidad, te estoy hablando del año 85, 86, compañeros de universidad que se jactaban de salir en la avenida Arequipa y a las travestis se acercaban y a toda velocidad abrían la puerta para golpearlas. Yo le saqué la mierda a uno de ellos cuando contó eso, porque era como, ¿qué estás haciendo? Claro. O sea, ¿qué mierda te pasa? ¿Qué necesidad tienes? Pobre gente, ¿no?
Sí. Gente además que no tiene otra alternativa laboral que esa, vender su cuerpo en la calle, la peluquería, quienes tuvieran pues algún tipo de destreza o plata para poner un local, y 2 o 3 que hacían shows en discotecas, pero no pasaban de una docena las que hicieron los shows en las discotecas, ¿no? El resto estaba condenado a eso. Claro. Y ese odio, digamos, tú lo colocabas también en parte porque las personas no pueden reconocer su homosexualidad y por eso también hay cierto odio. Solamente te importa la cama ajena cuando la propia no te funciona. O cuando estás tan frustrado que te jode que el otro sí ejerza su sexualidad libremente, cosa que tú no puedes hacer. Entonces, la única explicación es que hay un odio a la propia homosexualidad y que la trasladas en pegarle al otro, ¿no? Porque carajo tú puedes ser libre, porque si te puedes vestir en mujer y yo no. Y otra de las cuestiones también interesantes es el tema de los lugares, los espacios que se resignifican. Por ejemplo, la Avenida Arequipa siempre ha sido conocida, o antes, ¿no? Que era un lugar de travestis, de personas que ofrecían su cuerpo. ¿Cuáles son los lugares más icónicos que tú puedes recordar desde los 70, 80, 90? Comienzos de siglo no estaba muy organizado, pero había algunos bares en el Callao, algunos bares en el centro de Lima. En el Callao porque llegaban los barcos y era una manera muy fácil de levantar de algún marinero o alguna gente de afuera, ¿no? Y que nadie se enterara. En 1921, por el centenario, se inaugura el Plaza San Martín y ahí iban a parar los chicos que estaban haciendo el servicio militar, que durante el fin de semana, como los echaban a la calle, los chicos de provincia no tenían dónde dormir. Iban a dar vueltas en la Plaza San Martín y los señores o los gays se levantaban, estos chicos, pasaban el fin de semana con ellos y había un intercambio un poco de tú tienes dónde dormir y yo tengo con quién pasarla bien, ¿no? Y ahí es donde nacen los primeros fletes. Ya se queda después la Plaza San Martín como centro de fletes y toda la avenida Arequipa también, porque antes habían sido la parada. En la parada habían como un cementerio de camiones y ahí se iban las travestis a ofrecer su cuerpo, digamos, ¿no? La Floral, también habían algunos bares medio de mala muerte, algunos burdeles. Y la Avenida Arequipa, pues a partir de los 70, 60, 70, se vuelve el centro de las travestis donde se prostituían, ¿no? Después la avenida Javier Prado y después el Parque Kennedy. Obviamente el Parque Kennedy fue un centro también de fletes. Los fletes eran los chicos que vendían su cuerpo, digamos. Travestis no había en el Parque Kennedy, ya te estoy hablando de los 80 más o menos. Y luego de esto siempre comenzaron a aparecer, ya desde los 70 estuvo el Inti, pero en los 80 y de ahí estuvieron todos los bares icónicos, ¿no? El Perseo, el Zeus, Studio One, Company, Magic Noir, etcétera, ¿no? Escrúpulos, Querel, bares gays que nos permitieron tener un territorio en donde nos comenzamos a conocer y a darnos cuenta que habían otros gays, más allá del que te levantabas en la calle, con el que tenías un interés sexual, tirabas y chau. Ahí había gays de todo tipo con el que comenzamos a formar un poco una conciencia de grupo, ¿no? Y eso fue el soporte que le dio a Cocomaro Six y a todos los que salieron para dar luego la cara en los medios, ¿no? Claro. Hubo un movimiento, digamos, casi como un semillero de talentos, pues, ¿no? Sí. Entre los gays, porque desarrollaban diferentes talentos como el canto, la conducción, ¿no? En el caso de Toñizonte también, que luego se hizo famoso, ¿no? Por ese tema de los reportajes, era una figura aparentemente angular dentro de esos espacios, ¿no? La primera discoteca que forma realmente las revistas de gays es el Perseo, con Mario Carosi, que se inaugura el 12 de junio de 1981, con una revista, que ahí estaba Gaby Montes, el 82 sale Coco Marusix en un Miss Universo, queda segunda y sale ahí como una estrella, luego aparecen Aminti Moico, luego Toñizontes, Andrea Yáñez, que era su hermana, Gisela Pepe, Cucho Paz, varios más, ¿no? Que hicieron, digamos, que la escena, Javier Temple, que viene desde antes, desde los 70, ¿no? Javier Temple con influencia de Vinco, digamos que venía de haber trabajado en cafeteatro. Entonces sí se hace una escena interesante, luego Yositasi, ¿no? Una escena interesante que fue la que produjo estos personajes que luego dieron la cara en los medios. Y con mucho talento, ¿no? Sí, bueno, es que eran muy exigentes, ¿no? Sí. Tanto Studio One, Zeus y como el Perseo tenían a directores de los shows que hacían shows temáticos, shows de revista muy exigentes. Tenían como director de coreografía Armando Barrientos. Armando Barrientos ha sido luego el coreógrafo de todas las vedettes en Risas y Salsa y él ha bailado en Broadway. El tipo es un capo. Ha trabajado con Trudy Kressel, que es la primera que hace la danza contemporánea en el Perú. Entonces tenían gente de mucho talento detrás de estas personas, de estas figuras, ¿no? Entonces desarrollamos nuestra propia cultura, nuestra propia escena artística y también desarrollamos ahí nuestra propia identidad. Y todo esto
sin ninguna ONG, sin ningún grupo político, sin nadie que nos apoye. Todo fue una cosa orgánica, grupal, que se fue formando. Una comunidad que se formó, digamos, a espaldas de visiones políticas o tratar de organizarlos ustedes en base a alguna ONG, pues, ¿no? Sí, a mí la palabra comunidad no me gusta, me suena comunismo, me suena común. Yo defiendo la individualidad, el derecho de que cada persona es distinta. Pero sí, éramos un grupo de gente que estábamos entre destinados y unidos y casi condenados a compartir estos espacios que eran como enclaves, ¿no? Claro. Eran como países dentro de un país donde nos sentíamos seguros, que ahí no nos iban a criticar por el hecho de ser maricones, afuera sí. Entonces eso nos fue generando una conciencia de grupo que luego fue soporte para que estas personas salieran en la tele, ¿no? Claro, de ahí sale Ernesto Pimentel también, que era un bailarín del Perseo. Él ha sido bailarín de Coco Marusix, bailarín de Javier Temple. Genera este personaje de la Chola Chabuca, que es lo drag, digamos, además andina, o sea, es un drag interesantísimo, gracias a que estuvo Vinco, gracias a que había estado Yossi Tassi, el Gordo Ferrando. El Gordo Ferrando recién sale a la escena pública a partir del año 2000, porque el padre muere en el 99, pero él tenía una presencia en las fiestas privadas, ¿no? Mario Carosi tenía además un local que se llamaba el Palace Atenea, no sé si lo llegaste a conocer, en Miraflores. El Palace Atenea era un teatro donde él ponía revistas, es decir, números musicales y chistes y cosas más o menos organizados. Y como él tenía la discoteca del Perseo, algunas de sus estrellas más visibles y más femeninas y más lindas, como Coco Marusix y Gaby Montes, las hizo actuar en el Palace Atenea junto con las vedettes de esa época, Clarita Castaña, Gisela Valcárcel, Villarroel. Entonces trasladó a las vedettes travestis al mundo heterosexual, digamos, a los teatros normales, y ahí también hizo que luego todo el grupo de gente se fuera a pasar un rato a la discoteca, ¿no? Entonces no era raro que en las discotecas y entrara la gente de la televisión. Eso en alguna medida fue chévere, pero también hizo que luego los guionistas de los programas de televisión como Reces y Salsa y eso, se pusieran a hablar de las discotecas con nombres, ¿no? Porque ya sabían cómo nos llamábamos y cuáles eran las discotecas. Y eso nos obligó a disfrazar los nombres de las discotecas. Entonces el Company, ya nos podíamos decir que se llamaba el Company, porque ya había salido en el programa de televisión, entonces le pusimos el Chacha, porque en esa época pues hablabas por teléfono fijo para quedar con tus amigos. ¿Dónde nos vamos? En el Chacha. El Chacha porque quedaba en Chacarilla, ¿no? Chacarilla. O si no, la casa de Liliana, ¿no? Que Liliana Subobondo era la que ponía la música. Fue una parte buena, digamos, pero también una parte mala porque ya no podías hablar con tus amigos, movía al Company, ¿no? Nos quedamos en el Company porque estaba expuesto ya. Tu mamá ya había escuchado. Te estoy hablando de la época en la que no había pues, celular ni nada. Y este vínculo que mencionas también con el tema de las figuras de televisión es algo que retomó en dos situaciones ahora último. Por ejemplo, en el caso de la película de La Chola Chabuca, se regresó mucho a la figura de Canto de Dolor, donde se comenzó a hacer una revisión de cómo era este ambiente gay y también qué conflictos habían detrás, ¿no? No sé cómo tomaste tú o si te rememoró algunas cosas esa situación que estaba pasando. ¿La película? Con Alex Broca, por ejemplo, con él como figura ahí. Sí, yo lo conocí a Alex. Lo conocí, lo veía más o menos seguido en esa época, ¿no? Estuve al tanto de todo lo que había ocurrido. Algunas cosas están bien retratadas, otras no. Otras me parece que están estereotipadas. Alex Broca no era el malo de la película, no era un ser tan siniestro, era una persona que lo único que tenía para defenderse era en ese momento el ataque. Comienzos de los 80, en esas revistas, 81, 82, cáncer gay, ¿no? Una enfermedad que le da a los maricones, ¿no? No sabíamos bien qué cosa es lo que estaba pasando. Pero luego, a partir del 87, 88, vienen a Lima unos flight attendants de estos tripulantes de vuelo canadienses, el mito, ¿no? Que habían venido y habían infectado a un montón de gente. Entonces sí, se nos comienzan a morir las personas a finales de los 80 y comienzos de los 90, se comienzan a morir los amigos uno tras otro. Y fue una situación terrible porque se retrocedió lo poco que se había avanzado en visibilizarnos de manera más o menos positiva. O sea, se fue todo al regreso y se nos clavó de nuevo un estigma de enfermedad. La Iglesia Católica, acuérdate, Juan Pablo II en el África dice que es un castigo de Dios el SIDA y que no hay que usar condón. Y acá tuvimos un grupo de médicos, el doctor Cantela, me acuerdo perfectamente, que había que simplemente tener abstinencia, ¿no? Nosotros comenzamos a partir condones por nuestra cuenta,
comprábamos y repartíamos en la puerta de las discotecas y era lo que hacíamos y tuvimos, en el año 92 los heterosexuales se contagiaban más que los homosexuales, porque nosotros ya teníamos conciencia y ya se nos había muerto mucha gente. Un amigo mío se murió en mis brazos pesando 28 kilos, porque nadie lo quería tocar en su familia, entonces yo iba todos los días a levantarlo para que le curen las heridas, ¿no? Fue una época horrible, pero nada de eso nos quitó el derecho a seguir viviendo y arrancándole a la vida la porción de felicidad que merecíamos, porque la vida no nos iba a esperar, ¿no? Pero hay que decir también que gracias a Ernesto Pimentel, él hizo grandes gestiones para que luego la medicación fuera gratuita. Y la medicación el Estado peruano la comienza a entregar de manera gratuita a partir del año 2004. Recién hay medicación en el mundo del 99, 2000, pero en el año 2004 se comienza a entregar de manera gratuita, en gran medida por su gestión. En la fecha de 28 de julio, que es cuando festejamos la fecha más importante de nuestro país, cuando las familias se reúnen, van al circo de la Chola Chabuca. Maricón, eso es cualquier cosa. Eso. Mis respetos. Claro. ¿No? Y el programa de mayor audiencia, con los mejores equipos, el mejor estudio. Entonces, le critiquen lo que le critiquen. Yo tengo por Ernesto Pimentel el mayor de los respetos. Es que es un logro también haber llegado hasta ser esa figura. Sí, y tuvo la brillantez de capitalizar todo lo que se había aprendido en el siglo XX y de generar este personaje que es travesti, ¿no? Pero que no es erótico. No es un travesti que se te quiere venir encima, ¿no? Sí. Es un travesti familiar, reivindica lo cholo, reivindica lo andino, reivindica esta pollera y es fashion, es ganadora y tiene la lengua más rápido que tú. No es la chola la que la puedes agarrar de sonsa, es ella la que te cuchinea, la que te anula, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el personaje es brillante. Es una construcción de personaje muy brillante porque, claro, como tú dices, o sea, no capta lo negativo de esta visión del gay, ¿no? Que te va a estar erotizando a cada rato, y eso de alguna forma le hace un doble juego a las familias conservadoras. O sea, prácticamente ellos ya, todos sus estigmas desaparecen cuando están viendo la Chola Chabuca, ¿no? No hay esa crítica detrás. Eso también es muy interesante. Y es el primer personaje que sale en la televisión diciendo, yo tengo VIH. También, sí. Tú que me quieres, yo tengo VIH. A ver, pues, ¿cómo manejas eso? Y ya la gente había empatizado con él. Ya la gente lo quería, ya la gente lo identificaba. Y entonces le genera un conflicto. Y ese conflicto te hace en algún momento tomar una decisión. Y no cambias de canal. Fue un poco la continuación de lo que había hecho Coco Marusic saliendo en la televisión cuando Bailey lo saca en la televisión en el año 91. Y Coco comienza a aparecer en todos los canales de televisión, en todos los talk shows, a hablar y a hablar de manera inteligente. Y era tan hermosa que hasta el más homofóbico se quedaba mirando esta belleza y aprovechaba para decir cosas inteligentes y entonces te generaba un conflicto. ¿Cómo es posible que esté escuchándola y ya te había ganado la batalla? Hay una intención más de una búsqueda individual, autónoma de cada uno de ustedes, o sea, como figura, ¿no? del propio ambiente gay o del propio ambiente homosexual, sin la necesidad de tener, digamos, una figura política que los reivindique, ¿no? Y sin embargo ahora, en los últimos años, hay más bien la intención de que un político se adjudica el hecho de que es la voz de los gays, de los homosexuales, que tiene que defenderlos de los conservadores, etcétera. ¿Cómo tomas eso? Yo creo que la política la tenemos que hacer nosotros, presionando desde la libertad y presionando desde lo que somos, sin necesidad de abrazar ni la bandera de la derecha, que nos patologiza y nos convierte en el monstruo y en el cuco que se va a comer a tus hijos, ni la bandera de la izquierda que nos utiliza para los votos, pero a la hora que llega al gobierno no hace nada, salvo el gobierno de Alan García. Si tú agarras todos los gobiernos del siglo XXI, han sido básicamente de izquierda, con mayoría de izquierda en el Parlamento. No han hecho nada, no han hecho nada. Y la única propuesta que ha habido realmente de la Unión Civil, que la hizo Bruce de derecha, fue bloqueada por la izquierda. Entonces, ¿a quién le creemos? En el caso de la izquierda es curioso cómo reivindica ciertos derechos de los homosexuales o quiere reivindicar, digamos, su valor, su dignidad, pero cuando hay homosexuales que parecen ser de derecha, para ellos desaparece esa etiqueta, o sea, no le tienen ningún respeto. Incluso si eres mujer de derecha, no eres mujer. Ya con los cabros no te digo nada, claro. Es igual y peor, ¿no? Porque ellos quieren tener la exclusividad, porque ante el fracaso de la receta comunista en términos económicos, tuvieron que travestirse de feminismo, se travistieron de LGTBIQ y toda esta sigla impronunciable, de colores, se travistieron de animalismo y de ecología. Pero no les interesamos
un pincho. Lo que están es utilizándonos para los votos y toda la gente joven cree, sí, la izquierda nos quiere. No, querido. Anda y analiza bien. Y mira la historia de la izquierda. O sea, el Che Guevara, que todo el mundo lo utiliza como imagen, sí, de libertad. El Che Guevara creó los primeros campos de concentración para homosexuales en Cuba. Y era un tipo que confesaba en su diario, tienes que leerlo, que le producía excitación sexual asesinar homosexuales. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la propuesta económica de la izquierda sigue siendo la misma. Quieren controlar tu billetera. La derecha quiere controlar tu cama. Y la izquierda tu billetera. No, gracias, pues. Ninguno de los dos. Y es incluso hasta abominable recordar este lema que estaba en estos campos de concentración del Che Guevara, ¿no? Que el trabajo los hará hombres. Como los nazis, Arbeit macht frei, o sea, el trabajo te hará libre. Eso salía en los campos de concentración de los alemanes. El tipo se copia esa frase y el trabajo los hará hombres. Es muy importante también recordar eso para que justamente, digamos, las nuevas generaciones no caigan en simple discurso político, pues, ¿no? Sino es un mirar atrás en ver históricamente qué han hecho realmente estas figuras por ti. Oye, lean los libros de Reinaldo Arenas antes que anochezca. Solamente lee ese si quieres, ¿ya? Él te cuenta exactamente cómo fue toda la historia de los homosexuales en Cuba. Y lo peor es que te cagas de la risa, porque el tipo es brillante, como el sentido del humor con el que cuenta las cosas, pero es terrible. Y acá simplemente es público. Puedes ver cuáles son las votaciones, cómo ha votado la izquierda y cómo ha votado la derecha. No sorprende, ¿no? Pero cómo ha votado la izquierda, que se llena la boca con su banderita de colores, respecto a las veces que se han propuesto cosas sobre la unión civil, por ejemplo. Claro, como lo propone Bruce, que no es de su grupo, vamos a boicotearlo. Es que quieren ellos tener esa hazaña para poder reclamar después a ese grupo. Ni siquiera quieren tenerla, ojalá la quisieran tener. Ellos quieren que la cosa no se resuelva. En la medida en la que los maricones seguimos siendo un problema, ellos siguen recibiendo fondos de afuera. La izquierda va de ONG, va del lloriqueo, de la victimización, va de decirle a los demás, ay, mire el problema que tenemos en Perú, qué mal estamos, y van todos corriendo a darle fondos. El conflicto hace que permanezca su discurso político de ellos y por eso quieren perpetuarlo. Mira lo que pasó hace poco con las trans. El Ministerio de Salud incluye la disforia de género dentro de un problema de salud para poder cubrir todos los problemas de salud que se generan cuando estas personas se meten de manera artesanal el aceite de avión y las hormonas y hacen toda su transición de manera artesanal porque nadie se los cubre. Sí. El Ministerio de Salud hace el gesto de tratar de decir, bueno, ¿cómo los incluimos? Entonces tenemos que decir, bueno, que esto es un problema de salud. Nos quieren llevar locas y se pusieron a chillar. Convirtieron un gesto positivo del Ministerio de Salud en nos están llamando locas, nos quieren matar, nos dice que somos enfermas. Y hasta una trans ganó mis no sé cuántos a nivel mundial con el discursito del Estado peruano nos quiere llamar locas y meter al manicomio. No, ¿cuál es la intención de esto? Nadie quería llamarlas locas. Pero digamos había este sesgo político de que claro, como está Dina, como está como un supuesto enemigo, es como que no vale nada lo que hace. Transformar todo en un ataque, en pobrecita de mí. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes que están teniendo su momento ajá con respecto a estos puntos? ¿Qué cosa le dirías a los jóvenes? Hay que informarse y no hay que creerle a la gente que viene simplemente con la banderita de colores a decirte yo estoy de tu lado. Sí, a ver tu historia, a ver qué hizo Susel Paredes. ¿Cuántas veces ha estado en el poder Marisa Glave, Susel Paredes, Verónica Mendoza? ¿Cuántas veces han estado en el poder y cuántas posibilidades han tenido? ¿Qué han propuesto? ¿Alguna vez propusieron algo? Y cuando las propusieron, las propuestas vinieron de otro lado, ¿qué hicieron? ¿Por qué votaron? No les creas, te están utilizando, te están agarrando de idiota. Y nos están transformando en una caricatura. Te tiran de tibio. A veces, las posturas radicales. Sí, porque lamentablemente a la hora de las elecciones tienes que optar entre una cosa y otra. Y además el problema es que si tú dices, bueno, no voy a votar por este extremo como Pedro Castillo, por ejemplo, que yo dije públicamente que no voy a votar por Pedro Castillo, porque yo he vivido Sendero Luminoso. Y a mí las relaciones que este tipo tenía con todos esos grupos me daban terror. A mí Sendero Luminoso ha entrado a mi casa a matar, mató a mi tío. ¿Ya? Entonces yo dije, no voy a votar por este. Eres un fujimorista. Y yo, o sea, nada más lejos de mi realidad ser fujimorista. Te encasillan en esta especie de dicotomía caricaturesca. Yo no soy ni un extremo ni el otro, yo no soy de derecha tampoco, yo soy un liberal.
Creo en la libertad política, que es la democracia, creo en la libertad económica, que es el libre mercado y la propiedad privada, y creo en la libertad civil, que es poder casarte con quien quieras, hablar lo que quieras, pensar lo que quieras, etcétera, Claro. ¿no? Asociarte con quien quieras y que nadie venga a meterse en tu vida. Yo también me considero liberal y siento que es más una visión racional de las cosas, pues, ¿no? Sin tanta emoción con respecto a una figura u otra. Claro, y en el caso del Estado, por ejemplo, yo sí soy una persona de centro también. El Estado tiene que existir para darle educación a la persona que no lo puede dar por su cuenta, salud, seguridad, o sea, el Estado tiene que estar, ¿no? Yo no soy un libertario, digamos, de que dice ya que el Estado no existe y que cada quien se joda por su cuenta. No, no. Y con respecto a las caricaturas, digamos, homosexuales que has podido ver en la televisión, ¿cuál es la que más te incomoda, te repugna? Caricaturas como Sí. de programas cómicos, Claro, me estás diciendo. programas Me cómicos. quieres que hable de la Carlota. Sí. Carlos Vilches, en su actitud de hombre machista, machirulo, que para hablando de que se ha tirado a tal y como que lo vinculan con eso, y luego actuar como si fuera un gay, como si fuera un maricón, me descuadra mucho, la verdad. Él no me parece chistoso. No sé si el personaje lo hiciera otra persona, quizás sería... pero esta cosa de la marica, que todos tenemos derecho a hacer todo lo maricas que querramos, todos los travestis, pintarme la boca, que no pasa nada. Pero ¿por qué tiene que ser ese el eje de tu burla? No me produce ninguna risa. Ni él, ni su personaje Carlota, mucho menos. Me parece que estoy regresando a los años 80, en el que el personaje de Risas y Salsa era la marica que todo el mundo agarraba a golpes. Está bien para hace 40 años. Los chicos ahora tienen acceso también a ver series en Netflix y en algunas plataformas, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece muy valioso el libro de Bruno Pinasco, T-Shop. Es una novela gráfica, ¿no? Es un libro gráfico, es como si fuera un cómic orientado a adolescentes peruanos, que ese es un momento muy difícil. Y saber que tienes en quién identificarte, saber que tú puedes ser alguno de estos personajes y que tu vida no necesariamente tiene que ser negativa. La historia tiene sus oposiciones, sus antagonistas, pero finalmente llegan a un buen puerto, el cariño entre estas dos personas. Todo muy bien manejado, ¿ah? O sea, realmente te recomiendo leerlo. Y en el caso de Bruno Pinasco, por ejemplo, aparte de eso, también hay figuras políticas que en el chisme se ha mencionado que también son homosexuales, pero que se reservan, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo también respeto el hecho de que cualquier persona se quiera quedar en el closet o que piense que si lo pone en público va a arriesgar su carrera artística, como por ejemplo sucedió con Diego Berti, ¿no? Que él creía que iba a arriesgar su carrera artística y entonces cuando sucede la novela de 1994 que Jaime Bailey publica y habla de un actor y todo el mundo lo señalaba a él lo negó, ¿no? Finalmente pasaron 30 años y dijo que sí. Es triste que nos quedemos sin referentes, ¿no? Y que nuestros referentes hayan seguido siendo durante un montón de tiempo pues gente que no necesariamente nos representaba. Claro. Pero en la medida en la que ahora hay otros personajes, cuando un chico le dice a su papá soy gay, como Ricardo Morán, como Bruno Pinasco, como tal, ya, bueno, está bien, ¿no? Antes era, papá, soy gay, te vas a vestir de mujer y vas a te vas a prostituir en la avenida Arequipa. Entonces, el referente sirve de eso, no para que te guíes, sino para mostrar un ejemplo distinto de lo que podría pasar. Y para el chico que te va a pegar también en el colegio, el gay tiene otro tipo de representación, ¿no? Entonces, sí sirve no solamente para ti, para no sentirte que tu vida va a ser tan miserable para tus padres, sino también para los amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo que se ha avanzado. Por ejemplo, hubo una intención en el ámbito del fútbol que, digamos, siempre estaba muy estigmatizado con este tema, ¿no? Que los futbolistas profesionales y, digamos, los futbolistas siempre ha habido este murmullo de que varios de ellos son homosexuales, pero no pueden decirlo porque es un problema de camerino terrible el que tienen con su equipo. Y luego siempre es un riesgo, porque hay gente que piensa que yo no voy a compartir vestuario con el que es maricón. Oye, a mí son más los hombres que no me gustan. O sea que podemos estar en el vestuario con toda tranquilidad, porque es bien difícil que me guste alguien. Claro. El que tiene ese miedo es que se concibe a sí mismo como un depredador y cree que va a ser objeto del depredador y se va a convertir en presa, claro, ¿no? Por eso es el miedo, digamos, a compartir un espacio. Y por eso es que también al comienzo de los 70s hubo como esa especie de tolerancia con las travestis que venían de afuera, como la Cochinel, pero no había esta misma tolerancia con los maricones. Porque claro, el maricón siempre es un hombre que te puede pretender.
violar. En cambio, como se concebía a la travesti como la feminidad, como que no es peligrosa, ¿no? Claro, no se han enterado que había travestis también que eran activas. Un poco más curioseando de tus intereses hedonistas. ¿Cuáles son tu checklist? Por ejemplo, decías, no todos los hombres me gustan. No. Pero más o menos, ¿cuál es tu...? Que si futbolistas o policías, los policías también. Hay fiestas de policías también, que te digo. también. Sí, check, ya está. Sí. Ya le fui ya. Y en cuanto a... ¿Qué cosa es lo que te atrae a ti de la otra persona? ¿Qué cosa es lo que ves primero? ¿Te atrae más lo físico, lo intelectual? ¿Qué es lo que te mueve? O sea, no me la voy a dar aquí del Dalai Lama diciendo que yo, que obviamente lo primero que ves en una persona es lo físico, ¿no? Para un revolcón puede que no me importa lo que tenga en la cabeza, pero si después del revolcón la persona piensa, fantástico. Y sí me atrae y me seduce la bondad, que eso es algo que en nuestra época era muy difícil de encontrar porque estábamos todos un poco dañados, ¿no? Entonces una persona no dañada sí me genera como unas ganas de proteger, ¿no? Yo soy muy protector. Ha venido por ti. Ha venido por mí, hay un público, por favor. Estoy escuchando cuáles son tus gustos en la checklist para A ver si hay algo. A ver si, dile que sí. Sí. ¿A dónde te fuiste a tonear por el Día de la Canción Criolla? Al Centro Cultural Social Musical Pinglo. Pinglo. Al Pinglo. ¿Cómo te recibieron ahí en Pinglo? Bien, claro, Bien. muy bien. Sí, todo bien. Sí. Entonces invita acá al público a que compren pues el libro de Anastasia que ha salido. Ah, sí, acabamos de sacar el libro de Anastasia. Anastasia, 30 años de una película de culto, sobre una película que hicimos el año 94 con Javier Temple como protagonista. Fue un falso documental sobre una supuesta diva del cine de oro peruano, cosa que nunca existió. Ni el cine de oro peruano, ni la diva existieron. Es además el primer falso documental del Perú y es la primera película en la que un transformista es la protagonista de la película. Han pasado 30 años de esa película y hemos hecho un libro al respecto, ¿no? Con todo el material gráfico que yo tenía, porque Javier Temple, que fue mi madre en el mundo gay, yo la registré durante todos los años que hemos sido amigos, 40 años, ¿no? Le he registrado, entonces todo ese registro está incluido en el libro también. Genial, Javier. Muchísimas gracias por venir el día de hoy a esta entrevista. Ya nos estaremos viendo pronto ya y vamos a ir coordinando unas cositas. Gracias, Pamela, por estar. Gracias, Pamela, gracias. Gracias por ver el programa. No se olviden de suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente episodio de Lima Night Show.